Historia de un fracaso. Abandono un libro que tenía muchas ganas de leer. Hola, ¿qué tal? Espero que estéis pasando unas buenas vacaciones o un buen mes de agosto, aunque no estéis de vacaciones. Yo acabo de volver de mis vacaciones, así que hace un tiempo que no grabo, aunque ha seguido habiendo vídeos, pero porque los había dejado previamente programados. Y pues lamento bastante que mi vuelta a las grabaciones sea con un vídeo como este, que os cuento un fracaso. Y además un fracaso de un libro que os enseñé hace súper poquito en uno de los vídeos, que os enseñaba mi TBR o book haul de biblioteca, y en ese vídeo podéis ver lo emocionada que estaba con empezar esta lectura. Y pues tengo que venir a decir que la he abandonado. Bueno, antes de entrar en materia, como siempre, os recuerdo que en la cajetilla de información tenéis los enlaces a todas mis redes sociales y a mi página web y cualquier otro enlace que pueda ser de interés. Y además que si os gusta mi contenido, os agradece muchísimo que deis like a los vídeos y os suscribáis al canal si todavía no estáis suscritas o suscritos. Y ahora sí, vamos a hablar de libros. Bueno, de este libro en particular en el vídeo de hoy. Se entiende, pero aún así digo que esto no es una opinión completa ni formada y por supuesto no es una reseña porque, como os estoy contando, he abandonado el libro, así que no lo he acabado y yo creo que a veces opinar de libros que no has terminado está un poco feo. Pero en este caso lo voy a hacer en la medida de lo que he leído, porque es un libro por el que me estáis preguntando mucho, por el que ya me estabais preguntando mucho antes de que yo lo leyera y que creo que tenéis mucha curiosidad por saber de él y por decidir si leerlo o no, así que yo os voy a dar mi punto de vista. Pero ese punto de vista, ya os digo, no es una opinión general del libro, sino que es una opinión de las 250 páginas que yo he leído y sobre todo son los motivos por los que yo lo he abandonado. Os pongo un poco en antecedentes. Lo más importante de saber de este libro, que se llama La apelación y la autora es Janice Hallett, es que es un libro que parecía que es muy original y que parecía que tenía mucho potencial en originalidad porque está íntegramente escrito a base de mensajes, de correos electrónicos, notas, mensajes de móvil y creo que también hay algunos documentos, aunque ya os contaré más adelante porque yo a eso no he llegado. Es un libro de misterio y te prometen un asesinato y te prometen que a través de todos esos mensajes tú vas a ir pudiendo ver pistas que te van a ayudar a resolver ese misterio o ese asesinato hasta que llegues al final y pues todas las piezas encajen. Bueno, pues como veis esto es como una especie de formato epistolar moderno porque bueno, no son cartas, pero al final son sobre todo correos electrónicos. Y se basa en lo mismo, ¿no? El tipo de formato es el mismo. Yo tengo que decir que el formato epistolar, las novelas epistolares nunca me han gustado demasiado. No son mi tipo de estructura favorita, no son mi tipo de formato favorito. Es verdad que por ahí venían todas mis dudas, no sabía yo si me iba a gustar porque aunque fuera trasladado a la modernidad, pues seguía siendo básicamente lo mismo. Entonces, bueno. Pero lo que ha fallado no ha ido tanto por ahí, o al menos solo en parte. ¿El libro tiene cosas buenas? Sí, ya sabéis que me gusta siempre empezar diciendo algo bueno, aunque en mi opinión del libro no sea buena. Siempre hay algo que rascar y en este caso es que sí que he encontrado esa originalidad, o sea, me parece una muy buena idea que podía haber sido guay, pero que en este caso no me ha funcionado, pero podía haber funcionado. O sea, el problema no es la idea base de hacer un misterio con este formato epistolar, sino otras cuestiones o cómo se ejecuta, en mi opinión. Y también me ha gustado mucho cómo desarrollan, o más que desarrollan, cómo perfila a los personajes solo a través de mensajes, porque me parece una cosa muy difícil de hacer y creo que según vas leyendo sí que te haces a la idea muy bien de la personalidad muy marcada de la mayoría de personajes, sobre todo de los principales. Entonces creo que eso es un valor añadido porque es una cosa que no me esperaba o que creía que podía flojear más en el libro, pero no ha sido el caso. De nuevo, ha sido otras cosas. Es verdad que a pesar de que se perfilan muy bien las personalidades de todos estos personajes, el desarrollo de personajes es distinto y a mí me falta un poquito, porque con ese formato tienes una barrera que nunca vas a pasar, o que en este caso desde luego no ha pasado. Entonces, bueno, pues al final quedan personajes menos complejos. Sí que tienes una personalidad muy marcada de cada uno de ellos, pero es verdad que queda un poco esquemática, incluso a veces
un pelín forzada porque claro, tienes que hacerlo ver de una forma muy restringida. Y ahora ya vamos a cuchillo porque os voy a enumerar todas las cosas que no me han gustado y que me han hecho abandonar el libro. Y empezamos por la credibilidad. Yo he tenido un problemilla con esto que al principio no lo iba notando, al principio me parecía justificado, pero después ha empezado a suponer una barrera en mi enganche con el libro. Y es que he dicho que está en su totalidad compuesto por mensajes. Yo, a pesar de que lo he abandonado en la 200 y pico, 200 y mucho, he ojeado el resto del libro. Y es verdad que luego varía el tipo de mensajes y empieza a haber más mensaje de móvil y sobre todo creo que empieza a haber más documentos y entrevistas, creo, porque en un momento dado pues hay una investigación policial. Esto lo estoy suponiendo solo de ojear. Pero hasta la página 200 y algo, que es a donde yo he llegado, solo o casi solo se compone de correos electrónicos. Yo igual es que mi experiencia personal no es la misma que otras personas, o igual en un mundo laboral es más normal, o no lo sé. Pero yo no me comunico tanto por correos electrónicos, sobre todo en temas más personales. O sea, yo no escribo a una amistad un correo electrónico contándole qué tal ha ido mi día. Y no sé, me ha parecido que al principio bien, porque al principio sobre todo se restringe a una parte de la trama que está centrada en un grupo de teatro, entonces ahí sí que me parece más creíble que se comuniquen a través del correo electrónico, pero luego ya digo que empieza a haber más con contenido personal, entre amistades, entre compañeros de trabajo, todos son correos electrónicos. Entonces a mí eso me ha fallado un poco. Sinceramente, por ejemplo, me parecería mucho más creíble que fueran mensajes de móvil, mensajes de chat. Entiendo que lo hacen porque para desarrollar la personalidad, como he dicho antes, de los personajes, necesitas un poco más de espacio, necesitas poder escribir un poco más y los mensajes de móvil pueden quedarse cortos. Y por eso puede que el correo electrónico pues le funcionara más. Pero a mí me ha ido minando la credibilidad del libro y de las relaciones entre los personajes. Y además me ha terminado cansando muchísimo, porque una de las cosas que yo esperaba de este libro era agilidad en la estructura y en el formato. Y esa agilidad se pierde cuando llevas 200 páginas leídas de correos electrónicos uno detrás de otro. Y aquí pasamos a la segunda parte, y es que me ha cansado, me ha aburrido. Yo, sobre todo, os voy a dar más cosas que no me han gustado, pero sobre todo lo he dejado por aburrimiento. Los personajes al principio pueden parecer interesantes porque te los están presentando y aún no sabes cómo se van a desarrollar, pero empiezan a aburrirte cuando ya llevas muchas páginas leídas y los personajes empiezan a dar vueltas todo el rato sobre lo mismo y no tienen un gran desarrollo porque, como he mencionado, pues a través de correos electrónicos el desarrollo de los personajes es limitado. Me han empezado a aburrir porque además no me han parecido personajes que enganchen mucho, personajes muy carismáticos y sobre todo no son personajes a los que puedas llegar a querer. Todos son bastante irritables. Entonces al final me ha pasado que me he desapegado completamente de los personajes y de lo que les pudiera pasar. Y en cuanto a trama, me ha pasado lo mismo. En 200 páginas estaba sumamente aburrida porque seguían dando vueltas sobre lo mismo una y otra vez, dejando pistas que cada vez eran más obvias, que supongo que luego seguro que en el final hay sorpresas, pero había puntos de trama que era claro que te los estaban contando para que te dieras cuenta de ciertas cosas y ya te habías dado cuenta en la página 100. No necesito otras 100 páginas con apertura de mini tramas de nuevo que no me importan nada, porque además son personajes anodinos. Es que su vida no me importa. O sea, su vida no tiene nada de especial, es súper aburrida. Y además hay personajes que están hechos para ser molestos e irritantes. ¿Y qué pasa? Que al principio dices, uy, qué bien perfilado está este personaje, se nota que es molesto y irritante, pero cuando llevas 200 páginas ya no está molestando e irritando al resto de personajes, te está molestando e irritando a ti. Y yo, sinceramente, no me apetecía seguir leyendo los desvaríos de esta persona en concreto, que sobre todo es una, y si lo leéis, pues sabréis quién es, y es un personaje clave en toda la historia. Al final me he sentido como si fuera yo la que recibo mensajes de gente pesada que sinceramente dejaría sin abrir en la bandeja de entrada, y aquí estaba forzándome a leerlos y no tenía ningún sentido. Problema extra, no hay nada con que compensar a los personajes, porque en un libro que está escrito solamente por correos electrónicos, por ejemplo, no hay ambientación, una cosa que sabéis que yo valoro muchísimo en las novelas. Bueno, pues aquí obviamente no la hay.
En novelas epistolares más clásicas, más antiguas, sí que la puede haber porque los personajes, pues al escribirse cartas y no comunicarse de ninguna otra forma, muchas veces describían dónde estaban, en qué lugares se desarrollaban las anécdotas que contaban y todo eso, pero aquí no, porque es moderno y es realista en este sentido. Entonces no hay ambientación ninguna, o sea, a duras penas sabes dónde están los personajes en cada momento. Y eso nos deja que todo tiene que ser compensado a través de la trama. Trama. Muchos problemas tengo yo con la trama. Al principio ya digo que no porque entiendo que la está presentando, pero 200 páginas leídas. Y os leo lo que pone aquí, que seguramente lo estaréis viendo, pero pone: un asesinato, 15 sospechosos, ¿puedes descubrir la verdad? 200 páginas, ningún asesinato. O sea, ni vistas a que vaya a cometerse un asesinato. No hay crimen en 200 páginas. Yo no tengo problema en que en un libro no haya crimen, pero te quiero decir, me lo estás prometiendo. Yo he venido aquí al asesinato. Si no hay asesinato, si no hay muerto, ¿qué estamos haciendo? Pues podríamos estar haciendo otras cosas, ¿no? Porque podríamos estar plantando semillas para desarrollar una trama más compleja o podríamos estar planteando otros misterios que en parte sí sucede. Pero ¿qué pasa? Que esos misterios que se plantean me parecen tremendamente aburridos. No hay muerto y los misterios que hay son aburridos. Pues chicos, que no había por dónde cogerlo y 200 páginas. No se puede decir que no le he dado una oportunidad, ¿eh? Porque, a ver, el libro tiene 500. Si hubiera sido un libro de 300, pues hombre, una vez que he llegado a las 200, termino, pero 500 páginas. El libro me parece excesivamente largo, no me parece justificado que hayas llegado a la página 200 y todavía no sepas de qué te están hablando, cuál es el misterio principal, y sobre todo lo que te cuentan en esas 200 páginas te lo podían haber contado en 100, porque ahí hay muchísima paja que no te sirve para nada, porque no somos tontos, o sea, hay muchas cosas que se pueden suponer, que por contexto se entienden y aquí te las ponen. Y es que de verdad hay un montón de emails que yo los quitaría. Que puede ser que los estén usando luego como cortina de humo y entre toda esa paja que digo yo haya pistas importantes para luego desvelar el final. Pues es que me da igual, o sea, vale que uses cortinas de humo, pero si las cortinas de humo son tremendamente soporíferas, no me vale, me da igual la pista que escondas ahí. Sinceramente creo que esto se podía arreglar, ya digo que es un libro que me parecía con una idea que tenía potencial, porque si esto mismo lo acortas, si este libro en vez de 500 páginas tiene 350, probablemente le podía haber quedado algo chulo a mi parecer. Pero a mí en un libro de este tipo, que sea el formato que sea, al final lo que estoy buscando es un murder mystery, porque es lo que me han prometido. Yo necesito saber cuál es el murder y cuál es el mystery. Si no desde la página 1, desde como muchísimo el capítulo... Bueno, aquí no hay capítulos, pero no sé, es que ¿qué porcentaje es la página 200? No, es que es muchísimo. Es muchísimo. Tienes que saber un poco hacia dónde vas, que hay veces que el crimen no sucede y esto pasa en libros que a mí me han gustado mucho. Pero se tiene que intuir al menos que va a haber un crimen. Es que en este libro tú estás leyendo y si no es porque me lo han puesto en la portada... Yo no sé que va a haber un crimen, o sea, esto no tiene nada que ver con una investigación de asesinato. Y al principio de todo la premisa parte de dos personajes que luego no aparecen casi nada, que son dos pasantes, dos ayudantes de un abogado que empiezan a revisar un supuesto caso. Entonces tú ahí dices, vale, habrá sucedido algo, obviamente, pero creo que ni siquiera se dice que el caso es de asesinato. No me acuerdo, pero si lo dicen una vez y de pasada. Pero no te explican el caso, no te explican ni por qué lo están revisando, ni qué caso es, ni nada. O sea, sabes que es una apelación porque te lo dice aquí, pero es que al principio ni siquiera te lo explican. A mí me hubiera parecido mucho más lógico que te presentaran el caso, que te presentaran a esos abogados que están trabajando y por qué están trabajando en ello, y después te empezaran a poner todas esas pistas y toda esa documentación que ellos están revisando, porque tendría más sentido. No me ha gustado ir perdida por el libro. Pero perdida en el mal sentido, no perdida en el sentido de, no sé qué va a pasar porque hay un misterio que seguro que hay un plot twist. No, perdida de qué me estás contando, por qué me estoy leyendo yo toda esta pesadilla. Y seguimos con la trama, porque es que lo que más me ha cabreado yo creo son las expectativas, porque ¿quién ha escrito esta sinopsis y se ha leído el libro? O sea, la persona que ha escrito esta sinopsis se ha leído el libro, porque yo no entiendo. Es que vamos a irla leyendo juntos y vamos a ir viendo. Dice:
Bueno, un asesinato, 15 sospechosos. Asesinato, ya os digo que en 200 páginas no hay. 15 sospechosos, pues te los van presentando, pero mientras te los presentan, tú no sabes que son sospechosos. O sea, en el idílico pueblecito inglés de Lockwood, me da igual. O sea, como si estuvieran en la gran ciudad, porque ya digo que ambientación hay cero. Hay un misterio que resolver. Todo empieza con el regreso de 2 habitantes del pueblo después de un largo viaje y acaba con una trágica muerte. La primera parte, sí. La segunda parte, te lo están destripando, porque yo siempre digo que en la sinopsis no puedes poner algo que en 200 páginas todavía no ha pasado. Pero claro, es que si no lo pones, la sinopsis no tendría sentido ninguno. Es que todo mal. Aunque se ha enviado a prisión al presunto culpable, eso no lo sabemos. En 200 páginas no lo hemos sabido. Y por lo que después he ojeado, no se sabe hasta más o menos esto. El abogado Roderick Tanner sospecha que es inocente y ordena a sus pasantes, o sea, esto no se sabe en ningún momento. No te dicen que los abogados estén investigando un caso porque crean que el culpable que han cogido es inocente. No lo sabes. Charlotte y Femi, los pasantes, tienen que revisar todas las pruebas del caso. Entre la desastrosa compañía de teatro amateur del pueblo y la campaña de recaudación de fondos para el tratamiento médico de una niña pequeña vecina del pueblo se esconde el asesino a la vista de todos. Las pruebas están ahí esperando a que alguien las descubra. Bueno, ¿podrán Charlotte y Femi resolver el caso? Lo podrás resolver tú. Ya te digo que no puedes resolverlo porque no sabes qué caso estás resolviendo. O sea, es que esto... es que no... Es un engaño, es un tipo de misterio de estos estafa, porque aunque aquí sí que puede ser que las pistas estén para que llegues a ese final, mientras estás leyendo no puedes descubrirlo porque no sabes qué pregunta estás respondiendo. Entonces es una trampa distinta a las que suelen pasar en los libros de misterio, que es que no te enseñan las pistas adecuadamente, ¿no? Bueno, pues esto es de otra forma. No sé si te enseñan las pistas o no, sospecho que sí, pero no puedes resolverlo porque ¿qué vas a resolver si no sabes qué tienes que resolver? En fin, que me enfado con esto. Y lo que quería decir, lo de la... tú lees esto y a mí me llamó la atención lo de la compañía de teatro. Lo de la compañía de teatro, o sea, totalmente secundario, aquí no hay teatro ni hay nada, eso da igual que fuera una compañía de teatro que fueran los dependientes de un supermercado, lo mismo da. Y en lo que se centra 100% es lo de la recaudación de fondos para la niña enferma. O sea, esto va de una niña con cáncer pequeña que toda su familia está recaudando fondos. Y pues a ver cómo recaudan fondos y si les engañan, las estafas que hay en este tipo de casos y todo eso. Todo va sobre eso. O sea, páginas y páginas de emails organizando la recaudación de fondos. O sea, esto... no, es lo que yo digo que vale, o sea, que con el concepto bastaba. Esto, 70 páginas ya se me hubieran hecho largas de este tema, pero es que es todo el rato de esto, o sea, todo gira en torno a eso. Y por eso me ha enfadado un poco la sinopsis. Y ya vamos a terminar, porque yo creo que con todo esto os hacéis una idea de los motivos que me han hecho abandonarlo y que la verdad no me arrepiento y creo que ha sido un acierto abandonarlo. Y por supuesto no lo voy a recomendar. Yo creo que era todo lo que quería decir porque tenía que apuntado que es largo. Voy a recalcarlo de nuevo, 500 páginas, es que es muy largo. Yo había leído algunas opiniones buenas, estoy segura de que a lo mejor tiene un final sorprendente. Me he spoileado ciertas cosas porque entre que decidí dejarlo o no, ya sabéis que a mí me cuesta mucho abandonar libros, aunque estoy trabajando en ello porque creo que es necesario. Ojeé lo que ocurría después. Vi en qué punto del libro ya teníamos un asesinato. Me parece extremadamente tarde, la verdad, pero bueno, he sabido a quién mataban. Y vi que el formato cambiaba en la última parte y sí que había más mensajes de móvil, porque los pasantes sí que hablan a través de mensajes de móvil, y había, ya digo, otros tipos de documentos que supongo que es ya cuando te metes un poco en la investigación policial. Probablemente esa parte sea bastante más entretenida, pero no tengo ninguna intención de pagar un peaje de 400 páginas para que las 100 últimas páginas del libro sean medianamente buenas, porque por muy bueno que sea ese final, lo aburrido que me ha parecido todo el principio lo iba a eclipsar. Entonces yo ya sabía en 200 páginas que este libro no podía tener una buena nota y que no me iba a merecer la pena la lectura. Aún así, no digo que no pueda gustar porque ya digo que la idea es original y que, oye, igual te enganchas al misterio. Hay otras opiniones positivas que yo he oído que dicen que no han podido dejar de leer. Es verdad que dentro de lo que cabe la estructura es rápida de leer, si no, no habría leído 200 páginas ni de cachondeo, y que
puede tener después buenos plot twists. Yo me he spoileado algunos ojeando, ya digo, y bueno, hay algunos giros que quizá puedan merecer la pena, pero no para mí, desde luego. Y ha sido un pinchazo tremendo porque de verdad que no sabéis qué ganas tenía de este libro. Cosas que me hacen un poquito feliz, que he sido capaz de abandonar, que es una tarea pendiente que yo tenía, porque de verdad hay que abandonar libros si no te están gustando. No pasa nada, no todos los libros son para todo el mundo y si no es para ti, fuera. Y que no me lo compré, lo saqué de la biblioteca, lo cual ha sido pues muy de agradecer, porque si me lo hubiera comprado probablemente sí que lo hubiera terminado y hubiera estado más enfadada. Pero bueno, al final las bibliotecas son maravillosas para eso, para libros que quieres leer pero te generan un poquito de duda, pues mira, así lo haces sin el drama de haberte comprado un libro que luego no quieres en tus estanterías. Conclusión, lamentándolo mucho, es un libro que no voy a recomendar y que aunque no haya terminado, quería grabar este libro porque sé que muchas estabais esperando una opinión y estabais esperando una recomendación y en este caso tiene que ser en negativo. Y hasta aquí mis desvaríos sobre la apelación. Espero que os haya gustado, que cuelgue este vídeo, que no es uno de mis vídeos habituales, pero creo que era útil y necesario y por supuesto que me dejéis en comentarios si habéis leído el libro, si no lo habéis leído pero teníais ganas, si lo tenéis entre los pendientes, qué os ha parecido, pues todo lo que queráis. Y si no habéis leído ni vais a leer este libro y queréis contarme algún libro con el que os haya pasado lo mismo, de estos que tenéis muchas ganas y luego es una decepción enorme, y también sobre vuestros abandonos. ¿Os cuesta también abandonar? Yo sé que sí, a muchas nos cuesta. Sé que a otras no y que no os importa ir dejando libros abandonados por el camino y yo os admiro mucho porque de verdad que creo que es lo que hay que hacer porque hay muchos libros y no tiene punto leer si no te hace feliz, pero a muchas nos cuesta, así que contadme por abajo. ¿De qué team sois? ¿Os cuesta? ¿No os cuesta? ¿Y cuál es el último libro que habéis abandonado? Nos vemos muy pronto en otro vídeo. Os recuerdo una vez más que si os gusta el contenido, deis un like al vídeo y os suscribáis al canal si todavía no estáis suscritas o suscritos. Muchas gracias por llegar hasta aquí. ¡Chao!